¿Cómo es posible que el supuesto gigante tecnológico dependa de su enemigo para tener electricidad? Mientras Estados Unidos y Europa aplican sanciones, acusan a Rusia de todo y presumen de fortaleza, en secreto llaman a la puerta de Moscú para pedirle justo lo que más necesitan: uranio. Sí, el mismo Occidente que intenta aislar a Rusia de la economía global es incapaz de mantener sus centrales nucleares sin el combustible ruso. ¿Paradoja? Esto ya parece una tragicomedia. Imagínate, un país que presume de ser pionero en energía atómica, la cuna del proyecto Manhattan, la primera bomba nuclear, el Silicon Valley, y aún así no puede encender la luz sin ayuda del país al que sanciona. Lo peor es que no estamos hablando de un simple detalle técnico. 1 de cada 5 reactores estadounidenses funciona con uranio ruso. Si esto se ignora, se pone en riesgo la seguridad energética, la credibilidad política y hasta el futuro de Occidente. ¿Cómo llegamos a semejante contradicción? Vamos a descubrirlo. Estados Unidos fue pionero nuclear. ¿Cómo perdió su independencia? Parece increíble, pero la misma nación que lideró el proyecto Manhattan y construyó la primera central nuclear del mundo, hoy no puede mantener encendidas sus luces sin ayuda exterior. Durante décadas, tanto Estados Unidos como Europa dominaron la industria nuclear. Innovaron, invirtieron, fueron admirados por su tecnología y capacidad. Pero todo eso empezó a cambiar en las últimas décadas. ¿Por qué? Muy simple. Capitalismo, amigo. ¿Para qué invertir miles de millones en plantas de enriquecimiento de uranio, contratar expertos y mantener una infraestructura costosa, si puedes comprar el combustible nuclear mucho más barato a Rusia? La lógica del mercado ganó. Era más rentable importar uranio ruso que sostener la producción propia. Así, Occidente decidió desmontar gran parte de su industria nuclear, confiando en que siempre podría comprar lo que necesitara. Pero esa comodidad salió cara. Cuando llegó el momento de castigar a Rusia por motivos políticos, la economía les recordó una verdad incómoda. No hay alternativa real. No existen suficientes proveedores fuera de Rusia para cubrir la demanda de uranio enriquecido que alimenta las plantas nucleares en Estados Unidos y Europa. El resultado: han vendido su vaca lechera y ahora no les queda más remedio que comprar la leche al vecino, que para colmo es su adversario geopolítico. Esta pérdida de autosuficiencia no es solo cuestión de orgullo nacional. Hablamos de algo mucho más peligroso: la seguridad energética de todo Occidente. Si Rusia decide cerrar el grifo, millones de hogares y empresas podrían quedarse sin electricidad. ¿Hasta dónde llega realmente esta dependencia y qué consecuencias tiene hoy en día? Mientras predican independencia, compran en secreto al enemigo. Así es. Estados Unidos y Europa, los mismos que llenan titulares con sus sanciones y discursos de orgullo, están atados por completo al uranio ruso. Hablemos de cifras. ¿Sabías que el 20% del uranio enriquecido que alimenta las centrales nucleares de Estados Unidos proviene directamente de Rusia? Y en Europa la dependencia es, si cabe, aún más evidente. Tomemos a Francia, ese emblema de la energía nuclear. Importa de Rusia alrededor de 1/4 parte de todo el uranio enriquecido que consume. Exacto. La potencia nuclear europea depende de su supuesto adversario estratégico para que no se apaguen las luces. Este es el gran secreto incómodo. Occidente, mientras sanciona y condena a Moscú, sigue llenando sus reactores con combustible ruso. Es como ese vecino que predica moralidad, pero todas las noches cruza a la tienda por la puerta trasera para comprar lo que públicamente critica. Todos lo saben, pero nadie quiere decirlo en voz alta. Y más allá de la vergüenza, está el riesgo real. Si mañana Rusia decide cerrar el grifo del uranio, centrales nucleares enteras en Estados Unidos y Europa podrían verse obligadas a parar. ¿El resultado? Apagones, inflación disparada y un golpe brutal al prestigio y la economía de Occidente. Sería un colapso mayúsculo, porque reemplazar el uranio ruso no es cuestión de semanas ni de meses. Las capacidades para enriquecer uranio fuera de Rusia no existen en la escala necesaria. La infraestructura está desmantelada,
Los especialistas escasean, y construir nuevas plantas llevaría años y miles de millones de dólares. Pero la electricidad no espera. Se necesita hoy, no en el futuro distante. Y aquí está la ironía más grande. Washington exige a sus aliados europeos cortar lazos energéticos con Moscú, mientras ellos mismos siguen comprando uranio ruso sin cesar. El discurso político y las sanciones no se corresponden con la realidad de sus actos. Se sancionan bancos, tecnologías, petróleo, pero el uranio, ese tema se deja bajo la alfombra, porque todos saben lo que está en juego. Ahora, imaginemos el peor escenario. ¿Qué pasaría si Rusia decide, de la noche a la mañana, cortar el suministro de uranio? ¿Y si Moscú decide decir basta? El miedo occidental se hace realidad. Imagina este escenario. De un día para otro, Rusia corta el grifo del uranio. Para Estados Unidos y Europa, no hay botón mágico para sustituir esa materia prima. No tienen ni la infraestructura ni los expertos listos para reaccionar. Construir nuevas plantas de enriquecimiento, capacitar personal, adaptar los reactores, años de esfuerzo, miles de millones de euros y ni una garantía de éxito inmediato. El resultado sería un caos sistémico. Las centrales nucleares, clave para la electricidad en países como Francia y Estados Unidos, tendrían que ralentizarse o incluso detenerse. Los sistemas energéticos se volverían inestables, provocando apagones y subidas brutales en los precios de la luz. Fabricantes tendrían que cerrar, industrias paralizadas, hogares pagando facturas imposibles. ¿Y todo esto por qué? Porque Occidente apostó por sanciones que, en más de un sentido, le han salido el tiro por la culata. No hace falta que Rusia use la fuerza. La pura lógica del mercado le da en la mano un arma silenciosa, pero devastadora. Mientras Occidente imponía miles de sanciones y se desconectaba de tecnologías y bancos rusos, fue la propia Europa la que acabó perdiendo el acceso al gas barato, viendo cómo su industria huía a Asia y la inflación se disparaba. Y ahora, la verdad incómoda. Hasta el corazón de la energía nuclear depende de Moscú. ¿Quién sanciona realmente a quién? En este tablero, Rusia actúa como un depredador paciente, aprovechando cada debilidad de sus rivales. Occidente, por el contrario, está atrapado en su propia trampa. La vulnerabilidad energética puede convertirse en una crisis económica, política y social de proporciones históricas. Aquí está en juego mucho más que la imagen o el orgullo. Está en riesgo la seguridad y el futuro mismo de toda una región. Entonces, ¿puede Occidente liberarse realmente de la influencia rusa o está condenado a depender siempre? Vamos a verlo. Dinero, poder y lecciones dolorosas. ¿Qué debe aprender Occidente de todo esto? Detrás de la fachada de sanciones y discursos sobre valores, la realidad es mucho más cruda. En el fondo de esta historia están en juego miles de millones de euros y grandes ambiciones geopolíticas. Solo en 2023, la Unión Europea pagó más de 700 millones de euros directamente a Rusia por uranio. Pero esa cifra es solo la punta del iceberg. Si mañana se cortaran las entregas rusas, el mercado mundial del uranio colapsaría, los precios se dispararían y las centrales nucleares occidentales empezarían a paralizarse en cadena. Eso desestabilizaría las redes eléctricas de países enteros. ¿Y quién ganaría en ese escenario de caos? Exacto, aquellos que controlan los recursos alternativos. Y sorpresa, Rusia también tiene enormes intereses e influencia en Kazajistán, Uzbekistán, varios países africanos y rutas logísticas clave. Incluso cuando Occidente intenta diversificar y buscar nuevos proveedores, termina dependiendo indirectamente de Moscú. Porque el control ruso va mucho más allá de sacar uranio de la tierra. Es una estrategia completa. Rutas de transporte, gobiernos aliados, contratos a largo plazo, tecnología, infraestructuras. Rusia ha tejido una telaraña de poder en el mercado nuclear mientras Occidente miraba para otro lado, convencido de que el libre mercado lo resolvería todo. Ahora, esa ingenuidad le pasa factura. Aquí hay una diferencia fundamental de mentalidad. Rusia ha sido paciente, estratégica,
racional. Ha visto el tablero completo y ha movido sus piezas con calma, asegurando empleos, divisas e influencia en el corazón del sector nuclear global. Occidente, en cambio, ha reaccionado de forma emocional y apresurada, pensando que bastaba con sancionar para demostrar fuerza y liderazgo. Pero la geopolítica no responde a deseos ni a discursos, sino a realidades materiales y dependencias concretas. La verdadera derrota para Occidente no es solo económica o política, sino psicológica. Perder el contacto con la realidad, creerse invulnerable y subestimar a su rival. Cuando una potencia empieza a vivir de su reputación y no de su capacidad real, se expone a convertirse en rehén de sus propias debilidades. Y hoy, Estados Unidos y Europa han cedido a Rusia una carta que puede usar cuando quiera, condicionando su autonomía y su futuro geopolítico. ¿El gran riesgo? Occidente puede terminar como rehén energético y político en manos de quien maneje la llave del uranio. Mucho más está en juego que simples negocios. Hablamos del control sobre el futuro, sobre la soberanía y la seguridad de todo un continente. Pero, ¿qué significa esto para nosotros como sociedad? ¿Y qué responsabilidad tienen nuestros líderes? Cerramos con una reflexión. Y una pregunta clave para ti. ¿Puede un gigante seguir de pie si pisa terreno que no le pertenece? Esa es la gran incógnita que nos deja la dependencia de Estados Unidos y Europa del uranio ruso. Mientras Occidente presume de autosuficiencia y reparte sanciones como si nada, la realidad es que su seguridad energética pende de un hilo, y ese hilo lo sostiene su enemigo. Es un secreto a voces, todos lo saben, pero nadie lo quiere admitir. Porque hacerlo sería aceptar que su supuesto liderazgo mundial tiene pies de barro. Francia ya lo ha dicho abiertamente. Sienten vergüenza. Y no es para menos. Estamos hablando de naciones que, en teoría, deberían marcar el camino al resto del planeta, pero en la práctica son rehenes de sus propias necesidades y de su incapacidad para enfrentar la verdad. Negar esta realidad solo perpetúa la debilidad colectiva. ¿De qué sirve sancionar y alardear de fortaleza, si en el fondo no se puede prescindir de aquello que mantiene las luces encendidas? Occidente ha perdido la iniciativa y, peor aún, ha perdido la conexión con la realidad. Porque una potencia que no puede garantizar su autonomía energética no lidera, sobrevive, y a veces ni siquiera eso. Así que, si crees que esta verdad incómoda merece ser contada, comparte este video. Porque mientras los grandes medios prefieren guardar silencio, aquí hablamos claro. Sin Rusia, Occidente es un gigante cojo, haciendo ruido, pero sin avanzar de verdad. Y esto, créeme, es solo el principio. ¿Hasta dónde llegará esta dependencia? ¿Tú? ¿Qué opinas? Déjame tus ideas en los comentarios.